Vamos a importar NumPy, NP. Ahora también vamos a importar lo que es pandas. Básicamente pandas yo me voy a aprovechar para la visualización de los datos en tablas, ¿no? Vamos a importar pandas, PD. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo, ¿ya? Yo más o menos asumo ya que tienen un poco de base de Python, ¿no? Entonces simplemente lo siguiente que voy a importar básicamente va a ser Matplotlib. Matplotlib y su módulo pyplot, y en este caso su alias va a ser PLT. Perfecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer básicamente va a ser, en este caso, primero vamos a completar este dato, el peso del molde más el suelo. Eso se entiende que es el peso del molde más el suelo compactado, ¿no? Entonces, yo voy a copiar esos datos acá. Bien. Entonces, voy a definir una variable NumPy. Entonces, acá antes de que comencemos, voy a... Ah, bien. Entonces acá yo tengo más o menos para tener una idea. NumPy básicamente pues es una biblioteca Python en la cual podemos trabajar con matrices, álgebra lineal y la transformada de Laplace, ¿no? Básicamente en NumPy nosotros vamos a referirnos en función a dimensiones. Nosotros en la universidad y etapa preuniversitaria generalmente hemos trabajado hasta con matrices de 2 dimensiones. Sin embargo, pues cuando ya trabajamos con imágenes, videos, ya necesitamos mayor capacidad de almacenamiento de datos y eso lo hacemos con matrices de 3, 4 dimensiones y en matemática nosotros lo conocemos como tensores. Entonces, una matriz de una dimensión cero simplemente sería este número, un número cualquiera. De una dimensión uno sería, pues puede ser una matriz fila, o que es un vector, o una matriz columna, ¿no? Y la matriz dimensión 2 en donde nosotros básicamente pues tenemos que esto es en función, por ejemplo, puede ser 2 filas por 3 columnas, ¿no? Es el orden. Entonces, nosotros ahora solo vamos a centrarnos en una matriz de una dimensión porque básicamente los datos que vamos a almacenar pues no requieren mayor complejidad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Python, acá está, ya, bien. Y va a estar. No, bien, ya. Perfecto. Entonces yo tengo acá, lo primero que voy a hacer básicamente es definir una variable que se llame peso molde más suelo. Entonces yo acá lo que voy a decir es, voy a definir esa variable, voy a decir peso molde y lo voy a llamar suelo. Bien. Ahora hay que tener en cuenta la sintaxis de esto, para definir las variables hay pues camel case, en case, o también yo lo hago así, ¿no? Con guión bajo. Yo estoy acostumbrado a trabajar de esa forma. Entonces la sintaxis es np.array. Y luego básicamente pues acá vamos a almacenar entre corchetes estos datos que tenemos ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente voy a copiar. El primero pues básicamente será 10.560.4. El siguiente dato va a ser de 10.768.3. El siguiente será 10.954. Y el cuarto dato será pues 10.972.9, ¿no? Bien, entonces ya tenemos almacenado lo que es el peso del molde más el suelo compactado en una variable, básicamente pues en una variable de NumPy, que es una matriz de una dimensión, ¿no? De dimensión 1. Bien, ahora lo que voy a hacer yo, lo siguiente va a ser, básicamente acá, voy a almacenar el peso del molde. Recordemos pues, que el peso del molde es importante, ¿no? Eso ya lo debemos tener antes del ensayo. Entonces yo voy a llamar la variable, voy a llamar peso del molde. Básicamente el peso del molde igual va a ser una variable NumPy. Bueno, en este caso, como el peso del molde es el mismo, lo voy a definir como una variable solo. Simplemente voy a definir así. Va a ser 60.68. Y esa es una ventaja de NumPy, que puede hacer operaciones con esta matriz y al mismo tiempo operar con el mismo número, ¿no? Ya lo voy a interpretar y esto luego lo va a convertir como una matriz para poder operar índice 0, índice 0, índice 1, así. Bien, entonces lo siguiente que yo voy a definir básicamente es el peso de suelo compactado. Entonces entiende pues que el peso del suelo compactado es el peso del molde más el suelo menos el peso del molde, ¿no? Entonces llevas el peso, suelo, compactado. Para esto yo voy a utilizar una función de NumPy que se llama subtract, que en español sería pues sustraer. Entonces va a ser np.subtract. ¿Y qué es lo que hace? Acá lo que me va a pedir primero es la matriz o el array al cual le voy a restar. Entonces va a ser peso, molde, suelo. Entonces esto de acá voy a copiar. Y luego le voy a pasar la matriz, básicamente pues al cual le voy a restar. En este caso es peso, molde. Entonces básicamente va a ser peso, molde. Bien, entonces sí.
Yo ya puedo ver mi resultado en caso, voy a imprimir. Entonces, básicamente esta función de NumPy Sutra lo que hace es restar a los elementos de este matriz, le va a restar los elementos de este dato, ¿no? Lógicamente va a restar primero 10.560 menos 6.068, 10.768.3 menos 6.068, y nos va a devolver básicamente una nueva matriz. Entonces, yo uso acá una función de concatenación, es decir, el peso, para ver el resultado del suelo compactado es dos puntos y entre llaves siempre ponemos esa variable, ¿no? Peso suelo compactado. Esta es una función de concatenación de formato, ¿no? Bien, guardo y acá vamos a correr y acá está procesando, ¿no? Ya está procesando. Siempre la primera corrida demora un poco acá en Google Colab, es normal. Bien, y acá nos sale, ¿no? 4.492.4. A ver, vamos a ver. ¿No? Y aquí está, ¿no? Coincide. 4.492.4, 4.700.3, 4.886 y 4.904.9, ¿no? Entonces ahí podemos ver que nuestros cálculos hasta el momento es correcto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si alguien tiene, siempre es bueno ver si alguien tiene una duda, entendido ahí. Perfecto, entonces entiendo que está todo claro. Bien, entonces voy a eliminar este print, ya no necesito. Yo lo siguiente que voy a calcular básicamente va a ser pues si ya tengo el peso del suelo compactado, entonces también ya puedo calcular la densidad húmeda. La densidad húmeda pues será el peso sobre el volumen, ¿no? Pero recordemos que el volumen del suelo básicamente compactado va a ser igual al volumen. Básicamente el volumen del suelo compactado va a ser igual al volumen interno del molde, ¿no? Recordemos que ese es un dato importante que se debe tener. Entonces yo voy a almacenar igual en una variable ese volumen del molde será igual, básicamente como es el volumen es para todos el mismo, va a ser 20.90 centímetros cúbicos. Entonces yo ya puedo calcular la densidad húmeda. Densidad húmeda. Es una pregunta. Sí, 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 sí. A ver, sí, Tenía una pregunta. Cuando ingresaste los datos en el array, ¿cómo, qué lo lees? ¿Como float o int? perdón, no, no le escucho bien. Cuando usted ha ingresado los datos al array, Ya. bueno, están ingresando Python, ¿cómo que lo está asimilando? ¿Como float o int? No, 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 acá está como float. Le estás imitando como float. Es suficiente que ya tú veas un punto, Python lo Ya, reconoce como float. Incluso si tú le pones 3.0, instintivamente podrían decir que es en entero, pero Python interpreta como un número float, flotante. El suficiente que existe el punto, ya Python interpreta como float. En cambio, el peso del molde acá sí está como entero, ¿no? Igual que el volumen del molde. ¿Sí? ¿Me quedó claro, estimado John? Ya, perfecto. esto Entonces, correcto. ya, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular la densidad húmeda. Como yo quería comentar, la densidad húmeda básicamente pues sería el peso del suelo compactado entre el volumen del molde, ¿no? Es el volumen interno que lógicamente va a ser aproximadamente igual al volumen del suelo compactado. Entonces densidad húmeda es básicamente, ahora acá voy a usar otra función de Python, de NumPy, perdón, que se llama divide, ¿ya? Entonces va a ser igual np.divide. Entonces, lo que va a hacer divide va a dividir el índice cero de peso cero compactado, digamos, el primer elemento entre el 2090, ¿no? Entonces, yo voy a decir, ¿sabes qué? Divídele acá los elementos de peso de suelo compactado, entonces esto lo voy a copiar. Y luego le voy a pasar básicamente, pues, lo que es el volumen del molde, ¿no? Volumen, molde. Bien, entonces acá ya nosotros tenemos ya lo que es básicamente, pues, lo que es la densidad húmeda, ¿no? Que tenemos acá en nuestro cálculo. Ya no lo voy a mostrar, al final voy a mostrar simplemente con print lo que es el contenido de humedad y densidad seca, que es lo que vamos a necesitar para poder graficar y hacer nuestro ajuste de regresión polinomial, ¿no? Entonces el siguiente dato básicamente que vamos a tener, recordemos, pues una vez que ya tenemos la densidad húmeda, tomamos una muestra y lo llevamos al horno, ¿no? Para calcular el contenido de humedad. Entonces acá lo llama peso de suelo húmedo más tara. Entonces yo voy a usar eso. Acá peso de suelo húmedo más tara.
Bien, y voy a aprovechar, me voy a copiar, acá es volumen molde, allá que he escrito mal. Es importante, y se da cuenta, volumen molde, perfecto. Simplemente voy a copiar este array de acá y lo voy a copiar acá. Bien, entonces ahora yo lo que la siguiente variable es el peso del suelo húmedo más tara. Entonces yo voy a decir acá peso, suelo, suelo húmedo y tara. Bien, ese peso, el primer valor, pues lógicamente es igual a una variable, básicamente un array de NumPy, va a ser 502.9. El siguiente va a ser pues 510.6, 510.6. El siguiente va a ser pues 540.2, ¿no? 540.2 gramos. Y el siguiente valor será pues 518.6, ¿no? 518.6. Y una vez que ya llevamos al horno y lo secamos, vamos a tener básicamente, pues, ¿no? El peso del suelo seco más la tara. Entonces, igual esto simplemente lo voy a copiar. Voy a subir un poco más y ahí. Entonces, esto lo copio y lo pego acá. Entonces, ahora va a ser peso de suelo seco más la tara, ¿no? Seco. Bien, y ese peso de suelo seco básicamente, pues, acá nos sale 409.2, 487.7. El siguiente es, pues, 506.3. 506.3 y el siguiente será pues 477.5, ¿no? Perfecto, entonces ya nosotros ya tenemos el peso suelo húmedo, el peso suelo seco, entonces básicamente ya podemos hallar el peso de agua, que va a resultar de hacer esta resta, ¿no? Del peso suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Entonces yo digo peso de agua va a ser igual nuevamente utilizo la función subtract de NumPy y le paso la primera matriz en la cual quiero restar, va a ser este peso suelo húmedo más la tara. Y al costado le pongo cuál es la matriz que voy a restar, va a ser el peso suelo seco más la tara. Perfecto, entonces ahí ya tenemos el peso del agua. Bien, entonces bueno, el peso del recipiente acá es cero, entonces básicamente no vamos a considerar, ya vamos a escribir. Lo siguiente va a ser básicamente pues el peso del suelo seco. Acá tenemos el peso del suelo seco, básicamente pues sería restar, ¿no? El peso del recipiente, básicamente sería restar este peso suelo seco más tara menos el peso del recipiente o tara, pero el peso del recipiente o tara es el mismo, ¿no? Pero igual lo voy a colocar ya para no confundir. Bueno, no me voy a percatar que acá es cero, que el peso del recipiente es cero, ¿no? Entonces, peso suelo seco, voy a definir así, peso suelo seco. En este caso va a ser igual, pues básicamente el peso del suelo seco más la tara, ¿no? Porque el peso de la tara es cero, ¿no? Y eso sucede porque cuando los técnicos pues van a pesar, lo ponen el recipiente en la balanza y lo taran en 0 gramos, ¿no? Y ahí recién echan el material. Entonces no hay problema ahí. Bien, entonces lo siguiente, una vez que ya tengo el peso del suelo seco, ya puedo hallar también el contenido de humedad. Contenido de humedad, pues recordemos que es peso de agua sobre peso de suelo seco por 100, ¿no? Entonces hablo contenido, humedad. Bien, entonces el contenido de humedad básicamente, pues yo voy a ir con la función divide nuevamente de NumPy, divide, y lo que va a hacer básicamente es dividir el peso de agua entre el peso suelo seco y multiplicarlo por 100. Entonces yo acá voy a copiar ese acá, es el peso suelo seco, por 100 lo multiplico y lo divido entre el peso de agua, ¿no? Estamos haciendo acá al revés, el peso de agua sobre peso suelo seco, que estoy mal, ya, es peso de agua entre peso suelo seco. Bien, aquí suelo, a ver, ya, perfecto, ahí tenemos. Entonces el contenido de medio sería el peso de agua entre el peso de suelo seco, todo multiplica por 100. Entonces, eso todos sabemos básicamente de nuestro curso de mecánica de suelos. Ahora voy a corroborar, ya voy a hacer un print y voy a ver una función de concatenación de formato, voy a decir el contenido de humedad es, y entre llave siempre se coloca el valor, ¿no? En este caso es contenido de humedad, este de acá. Entonces colocamos, guardamos y ejecutamos. Y acá nos está arrojando un error. Ah,
Peso suelo seco. Ya, acá. Ahí en corchetes, ingeniero, no sería en coma, entonces, donde dice divide, No, contenido es humedad. Divide. Divide dice está tomando 2 de 3. Peso de agua. Entonces ahí. Ah, ya, sí, ¿no? Acá le dividí, ¿no? Claro, gracias por corregirme. Exacto, coma. Yo le estoy aplicando con este. Perfecto. Aquí es coma. Gracias por corregirme. Ahora sí debería correr. Bien, aquí está, ¿no? El contenido de humedad es 22,89. Entonces corroboramos, ¿no? Contenido de humedad. A ver, aquí está. El contenido de humedad acá tenemos 22. Acá estamos cometiendo un error. Peso de agua. En el de la tara. Ingeniero, ¿usted ha No, considerado peso de suelo seco más tara 409,2, pero es ya. 490,2? He copiado mal. 490, ¿no? Gracias, gracias. Aquí está, cierto. 490,2. Por favor, así si algo me equivoco, por favor me corrigen. 490,2, 487,7, 506,3, 475. Y básicamente el otro es 502,9, 510,6, 540,2, 518,6. A ver, vamos a ver. Ese error parece mentira, va. Y ahora sí, ¿no? Coincide, me parece. 2,59, acá está redondeado un decimal. 2,6. 4,6955, acá está pues 4,7, 6,69 y acá está 8,6, ¿no? 8,6. Entonces ahí coincide nuestro, básicamente, pues lo que es el contenido de humedad. Ahora vamos a calcular la densidad seca. La densidad seca, porque básicamente es la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a definir una variable, densidad, va a ser densidad seca. Bien, entonces igual voy a utilizar, básicamente acabo de usarle minúscula. Nuevamente usamos la función de NumPy divide, va a ser np.divide. ¿Qué vamos a dividir? Básicamente vamos a dividir la densidad húmeda entre el contenido de humedad más 1, ¿no? De eso ya sabemos todos, entonces acá yo voy a copiar la densidad húmeda. ¿Dónde está? Contenido de humedad. ¿Dónde he puesto? Aquí está, densidad húmeda. Bien, y eso coma básicamente entre 1 más el contenido de humedad, pero el contenido de humedad debe estar dividido entre 100, ¿no? Entonces voy a copiar esto acá, contenido de humedad, y eso dividido entre 100. Bien, guardamos y debería darnos igual, ¿no? Corremos y acá nos hemos olvidado el print. No nos olvidemos esto. Esto ya lo voy a cortar, ya no necesito. Lo voy a eliminar. Bien, entonces acá digo, no, la densidad seca es, voy a decir, la La densidad seca es, y es lo que viene acá, ¿no? En la variable densidad seca. Perfecto. Yo voy a correr ahora el programa y acá me sale, ¿no? La densidad seca es 2. Aquí está, 2,095, 2,148, 2,191, 2,661, ¿no? Bien, entonces podemos ver que nuestros cálculos son los correctos, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos acá básicamente lo que es la densidad seca y el contenido de humedad, ya podemos graficar al menos los Hablen puntos. el cargador, por favor. Sí, a ver, un favor. Ya. Entonces ya podemos graficar los puntos de dispersión y también hacer el ajuste de regresión polinomial, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta curva que se forma durante la compactación es una función de grado 3, es una función cúbica. Entonces nosotros, para eso, este NumPy tiene una función que se llama polyfit. Polyfit lo que va a hacer básicamente es hacer el ajuste de regresión polinomial y nos va a devolver los coeficientes de dicha función. Entonces, yo voy a ir acá, lo siguiente. Estos de acá, este print ya no lo necesito, voy a eliminarlo. Simplemente era para corroborar los resultados. Entonces, voy a agregar un comentario para no perdernos. Entonces, vamos a hacer, digamos, haciendo el ajuste de regresión polinomial, voy a decir, polinomial.
usando la función, en este caso se llama polyfit, ¿no? Polinomio y fit de ajuste, ¿no? Eso viene del inglés. Entonces yo voy a crear básicamente esta función, lo que me va a devolver es un array o una matriz con los coeficientes de esa función ajustada. Entonces yo voy a crear acá una variable, digamos, coeficientes. Coeficientes. Y voy a decir acá, ¿sabes qué? Hay que llamar esa función polyfit. En este caso es pues polyfit. ¿De qué? Nosotros vamos a ajustar los datos que hemos calculado, vamos a ajustar con los datos que hemos calculado, con el contenido de humedad y la densidad seca. Pero en este caso, pues, el contenido de humedad debe estar en el eje X, ¿no? Y la densidad seca en el eje Y. Entonces, yo voy a pasarle acá el contenido de humedad y en el eje Y que esté la densidad seca. Bien. Y acá esta función polyfit siempre nos va a pedir uno, el variable en X, la variable Y el grado del polinomio. Yo le voy a decir que sea grado 3. ¿No? Esa curva que se forma en el grado de compactación, básicamente, pues en Proctor es una función de grado 3. Bien, entonces ahora yo voy a imprimir para ver cuáles son esos coeficientes. Entonces voy así nomás, voy a copiarlo, ya no voy a colocarle la función de concatenación. Simplemente copio, guardo, ejecuto, y este es. Entonces, básicamente, este es el coeficiente que va a multiplicar a la función, a la variable x cubo, el coeficiente de la variable x cuadrado de x, y este es el término independiente. Entonces, una vez que ya tengo esto, que lo siguiente podría hacer es formar el polinomio con estos coeficientes, ¿no? Que están almacenados en este array. Y para eso NumPy tiene básicamente lo que es, pues, es una función que se llama poly1d o poly1d. Entonces yo acá voy a eliminar esto y voy a llamar 1poly de polinomio, voy a decir igual sea np. Se llama poly1d. Esta función básicamente lo que hace es, nos va a devolver un polinomio a partir de un array o un arreglo que le pasemos, ¿no? En este caso yo voy a decir, ¿sabes qué? Devuélveme la función o el polinomio que se forma con este variable coeficientes que contiene lógicamente los coeficientes de la función que le hemos hecho el ajuste, ¿no? Entonces guardo. Y acá voy a imprimir nuevamente, print, y le decir, ¿sabes qué? Imprímeme lo que viene acá en la variable poly. Perfecto, entonces yo acá corro, y aquí está, ¿no? Esto ya no es un polinomio, esto ya es la función ajustada, lógicamente, ¿no? Entonces yo le dije que es de grado 3 y acá me está arrojando, ¿no? Y estos son los coeficientes que me estaba arrojando justamente acá la variable coeficientes. Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿por qué hago esto? Porque para poder graficar esta curva, nosotros necesitamos hallar este punto máximo, ¿no? Que es el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca. Eso lo podemos calcular de tres maneras. La primera, si ustedes recuerdan álgebra un poco, estos puntos máximos o puntos mínimos lo podíamos calcular con la primera derivada, ¿no? Nosotros la función lo derivamos, lo igualamos a 0 y ya podemos obtener los valores de x, que sería, pues, el mayor valor sería el óptimo contenido de humedad. Y si yo ya tengo ese valor, ya podría calcularte en la máxima densidad seca, simplemente reemplazando en la función. Ahora, otra forma sería básicamente calcular la máxima densidad seca, y una vez que ya tengo la máxima densidad seca, también sería, pues, básicamente reemplazar en esta ecuación, ¿no? Simplemente sería resolver la ecuación. Y una tercera forma es justamente utilizando los índices que yo les comenté, la indexación, es acceder a los elementos de todos los puntos que podemos formar a lo largo de este punto, de estos dos puntos máximos, ¿no? Que están en los más extremos. Entonces yo voy a hacer de dos formas, voy a trabajar con los índices y básicamente con el polinomio. Vamos a resolver la ecuación de paso, un poco pues practicamos con lo que son la indexación, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a crear, entre este punto mínimo y estos dos puntos, voy a crear una cantidad de puntos para poder graficar esta curva de regresión polinomial. Entonces, hay una variable de NumPy que tiene una función que se llama linspace. Linspace lo que va a hacer es, me va a crear una cantidad de puntos equidistantes entre todos, entre un punto mínimo y un punto máximo. Entonces, yo voy a hacer eso y luego también vamos a resolver la ecuación y vamos a comparar los valores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda o quisiera intervenir. Ya, bien, entonces entiendo que está todo claro. Entonces yo voy a hacer otro comentario acá. Vamos a decir acá, vamos a crear unos, digamos, 1000 puntos, ¿ya? 1000 puntos usando la función slim space de NumPy.
Bien, entonces básicamente yo lo que voy a hacer ahí es, voy a llamarlo contenido de humedad, digamos, un rango de valores, lo voy a llamar rango, digamos. Ya, entonces ahí voy a llamar np.linspace y acá esta función linspace me va a pedir en cuántos valores, me va a decir entre qué valores quieres crear tú los puntos. Entonces yo le voy a pedir que me cree entre este punto mínimo y este que sea el máximo. Pero son los valores del contenido de humedad. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Uso la función min, ¿de qué? Del contenido de humedad. ¿Dónde está? Y lo copio eso, de este valor. Acá es min. Ya, acá es así. Bien, y este es ahí. Y también le voy a decir, ¿sabes qué? Créame igual entre el máximo, max, y ahí. Ahora, ¿cuántos puntos? Acá le tengo que pasar cuántos puntos quiero crear entre ese punto mínimo y máximo. Yo voy a decir 1000. ¿Ok? 1000 es bastante. Guardo. Ahora vamos a imprimir qué es lo que nos muestra. Print, contenido de humedad a rango. Y estos puntos yo los voy a utilizar luego para poder graficar con Matplotlib, ¿no? Para poder formar toda esta curva. Mientras más puntos yo tenga, es mejor. Entonces yo guardo y corro. Y acá podemos ver, ¿no? Se ha creado todos los 1000 puntos, que es bastante en sí, dentro de un array, ¿no? Esos puntos se han creado entre ese mínimo del contenido de humedad y el máximo, ¿no? Acá están los 1000 puntos. En sí no es necesario, podemos ponerle 100 si deseamos, ¿no? Porque me parece mucho de 1000. Entonces 100. Perfecto. Entonces ya elimino esto y ya. Entonces, una vez que yo ya he creado esos 100 puntos, digamos, entre este punto y este punto, que más ese función space va a hacer que siga la función de ajuste. Entonces yo ya puedo básicamente pues calcular la densidad seca para cada uno de esos 100 puntos. Lo he cambiado de 1000 a 100. Entonces yo voy a decir acá, densidad lo voy a llamar seca, para no confundir con otro, lo voy a llamar acá mejor, cálculo. Cálculo densidad seca. ¿Ya? Entonces vamos a calcular básicamente la densidad seca para cada uno de estos 100 puntos que hemos generado con Linspace. Pero esos puntos, ¿en qué lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en nuestro polinomio ajustado. Entonces, yo decir, aquí en poli vamos a evaluar básicamente, pues, cada uno de esos puntos que y me da rango, ¿no? Recordemos que se ha generado, pues, 100 puntos en este caso, ¿no? Entonces, pegamos. Y lo mismo, si hacemos acá, si hacemos un print y imprimimos este cálculo de densidad seca, nos va a mostrar igual los 100 puntos, pero ya son de la densidad seca, ¿no? Entonces yo corro y acá están los 100 valores, ¿no? Estos son los valores de la densidad seca, ¿no? Bien, entonces una vez que ya tengo básicamente eso de la densidad seca, son 100 puntos básicamente que se ha formado entre este punto y este punto, pero siguiendo a la función de regresión polinomial, eso es lo que hace la función InSpace, yo ya puedo capturar básicamente pues la máxima densidad seca, que va a ser básicamente pues el máximo valor de esos 100 puntos que hemos generado. Y justamente ahí es donde vamos a utilizar lo que es los índices. Entonces yo acá voy a definir una variable, yo lo voy a llamar es índice. Yo lo voy a llamar digamos, índice de máxima densidad seca, digamos. Entonces, yo lo llamo así, densidad seca. Bien, entonces lo que va a hacer aquí, básicamente nosotros vamos a usar una función de NumPy que nos va a capturar el índice de ese máximo valor. Esa función se llama básicamente argmax, de argumento máximo, y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Captúrame el índice, no el valor, el índice del valor, del mayor valor de esos 100 datos que se ha generado, es decir, de acá de cálculo de densidad seca. Entonces yo copio, ahora si yo quiero ver, vamos a ver que nos va a arrojar print, y digo acá, ¿no? Índice de la máxima densidad seca. Guardo, y si imprimo, ajá, acá me dice, ¿no? Sabes que de esos 100 valores, la máxima densidad seca le corresponde el índice 74. Bien, entonces si yo ya tengo eso, básicamente el índice 74, ya puedo calcular también lo que es, pues básicamente, ¿no? Lo que es el contenido de humedad máximo. ¿Por qué? Porque nosotros al graficar esos 100 puntos, ese índice de la máxima densidad seca también le va a corresponder el mismo índice del contenido de humedad. Entonces yo acá podría decir, voy a llamar acá contenido humedad máximo.
Entonces simplemente el contenido de humedad máximo será, pues en todo caso, yo tengo acá mi contenido de humedad rango, que son mis 100 valores, y le voy a pasar ese índice que yo he capturado ahorita, ¿no? Entonces yo voy a decir acá, contenido de humedad rango, y yo básicamente pues acá le voy a pasar, acá capturar, recordemos que el índice básicamente lo capturamos pues en este caso como entre corchetes, ¿no? Lo que hemos capturado, este índice 74. Entonces, básicamente acá yo, en contenido de humedad rango, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Devuélveme el valor cuyo índice máxima de densidad seca es 74. Entonces, vamos a imprimir y voy a imprimir este contenido de humedad máximo. Guardo, corro y acá ya me sale, ¿no? Ese contenido de humedad máximo es 7.087. Vamos a ver con nuestro, ¿cuánto nos sale acá? Acá nos sale en el óptimo contenido de humedad 7.1, ¿no? A nosotros nos sale 7.087, está redondeado a un decimal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el valor de lo que es el óptimo contenido de humedad, ¿no? Bien, entonces ahora para yo calcular básicamente pues la densidad seca máxima, entonces faltaría densidad seca máxima, lo voy a llamar. Simplemente utilizo la función de NumPy, que es np.max. ¿Y de qué? Básicamente, pues, de estos 100 valores que hemos calculado en cálculo de densidad, ¿no? Simplemente sería, pues, Dios, devuélveme el máximo valor de estos 100 valores que nosotros hemos generado. Y igual lo imprimo. Y si yo lo imprimo, que lo voy a decir, no, muéstrame cuál es esa densidad seca máxima. Yo lo copio ahí, guardo. Y acá me sale 2.19, ¿no? Y corresponde, ¿no? 2.193. Bueno, acá está redondeada 3 decimales. Nosotros también podemos ponerle 3 decimales con la función round3, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos calculado básicamente, hemos calculado nuestra densidad máxima y el óptimo contenido de humedad, que lo llama contenido humedad máxima, ¿no? Esa es una forma de calcular. Ahora, como les había comentado, la otra forma sería yo ya teniendo esta densidad seca máxima, que es 2.19, básicamente pues reemplazaría en la función, ¿no? Porque ya la función nosotros conocemos, la hemos acá ya con poli. Entonces simplemente pues sería resolver esa ecuación. Entonces yo voy acá nuevamente, voy a imprimir esto, voy a mostrar esto acá, vamos a ver nuestro polinomio, poli, y yo voy a guardar, y acá básicamente voy a correr. Bien, este es nuestro polinomio, y voy a imprimir también nuestra densidad seca. Densidad seca máxima. Perfecto, entonces si yo corro, entonces yo ya tengo acá mi polinomio, y esta es mi densidad seca, pero recordemos pues que nuestra máxima densidad seca en nuestra función de ajuste es la variable y, ¿no? Es esta variable y. Entonces, pues lógicamente, si yo esto lo igualo a esta función, ya podría calcular x, que sería mi óptimo contenido de humedad. Simplemente sería resolver esta ecuación. Entonces, para yo resolver esta ecuación, NumPy tiene una función que se llama roots, o que en español significa raíces. Entonces, uno tendría que pasar a esta máxima densidad seca, tendría que pasar al otro lado a restar a este término independiente, y ahí mi ecuación va a estar igual a cero. Entonces, voy a hacer ese procedimiento. Yo voy a decir acá, todos recordemos que este coeficiente está almacenado, estos coeficientes están almacenados acá en la variable coeficientes. Entonces, voy a actualizar ese índice, coeficientes. Yo digo acá coeficientes, pero en el índice, recordemos que el índice este sería el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, o también sería 0 menos 1, ¿no? Entonces yo voy a decir acá, índice menos 1, ¿qué va a ser igual? Quiero que actualices, va a ser simplemente el coeficiente índice menos 1, pero ¿qué? Le voy a restar esta máxima densidad seca, ¿no? Es lo que viene acá, densidad seca máxima. Y, y si ahora nuevamente ya imprimo mi polinomio, voy a imprimir, vamos a ver que ya se actualiza, ya no me va a mostrar este coeficiente, sino ya ha restado este menos 2.19. Entonces voy a poli y voy a eliminar este acá, este ya no necesito. Y vamos a ver qué nos arroja. Y aquí está, ¿no? El polinomio básicamente ya le restó a ese término independiente que teníamos la máxima densidad seca, ¿no? Ahora sí, yo ya puedo resolver básicamente esa ecuación utilizando pues la función, en este caso, root de NumPy. Entonces yo voy a decir acá, voy a definir una nueva variable llamado raíces. Entonces, decir, ¿sabes qué?
devuélveme las raíces con la función roots. ¿De cuál? Del polinomio, pero ya nuestro polinomio lo hemos actualizado porque ya le hemos restado esa máxima densidad seca. Entonces sería poli, ¿no? Entonces yo acá imprimo, puedo ver imprimir, digo, ¿qué me trae raíces? Este prim acá de la máxima densidad seca ya no lo necesito, voy a eliminar. Entonces guardo y yo corro el programa y acá me muestra las dos, bueno, tres raíces, ¿no? Que no se valen el poli. Acá tenemos tres. Y cualquiera de estos dos valores puede ser son aproximados, pero lógicamente este es mayor, este sería el óptimo contenido de humedad, ¿no? Entonces yo voy a capturar ese valor. Simplemente voy a utilizar en este caso, pues, contenido, es decir, contenido, humedad máximo. Pero arriba ya lo llamé máximo, lo llamé cero, para no confundir con la variable del otro contenido humedad máximo que hemos calculado. Entonces, simplemente ahí yo usaré, pues, básicamente la función max que me va a devolver el máximo valor de todas esas raíces. Max, ¿de qué? Devuélveme el máximo valor de todos esos valores que están almacenados en la variable raíces. Entonces, yo imprimo acá, voy a imprimir print, entonces pues, acá voy a utilizar básicamente contenido de humedad. Pero voy a utilizar una función de concatenación para comparar los dos valores. Digo, el óptimo contenido de humedad es igual con la función de concatenación, simplemente pues copio esto de acá, esta variable, y lo pego acá. Y voy a hacer lo mismo para el cálculo anterior para comparar los valores, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Entonces copio, y acá en este caso es la variable es contenido máximo, eso nada más. Perfecto. Entonces yo corro nuevamente el programa. Y aquí está, ¿no? Hemos hecho de las dos formas, básicamente obteniendo por medio de los índices, que es el de arriba, o resolviendo la ecuación una vez que conocíamos la máxima densidad seca. El óptimo contenido de humedad es 7.0879, ¿no? Entonces, básicamente podemos ver que podemos resolver de esas dos formas, o como les comentaba, incluso podemos hacerlo mucho más rápido, simplemente este polinomio que ya habíamos, que ya habíamos formado a raíz del ajuste, lo podíamos derivar. Con la primera derivada lo igualamos a cero y ahí podíamos obtener el valor del óptimo contenido de humedad, ¿no? Entonces son maneras algebraicas que podemos resolver y obtener un valor, ¿no? Bien, entonces una vez que ya tengo esto, ya tengo el óptimo, ahora lo que me faltaría es comenzar a graficar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es Profesor, básicamente... disculpe una preguntita. Ah, Una pregunta, disculpe, sí, profesor. ¿Podría repetir un poco más despacio la parte de coeficientes -1 igual ya, a coeficiente? claro Por que sí, favor. ya. Sí, 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 a ver. Entonces voy a conectarme esto. Ya. Lo que pasa, yo como he dicho, acá vamos a donde a coeficientes. Voy a imprimir nuevamente este coeficientes. Print coeficientes. Este coeficiente va a almacenar los coeficientes de la función ajustada que hemos hecho con las variables contenido de humedad y densidad seca. Entonces yo voy a imprimir para ese, ¿no? Y esto lo voy a comentar mientras, ¿ya? Voy a comentar esto acá. Y también lo voy a comentar este print. Bien, entonces yo guardo y vamos a ver, inicialmente estos son los coeficientes de nuestro polinomio ajustado. Este era pues el del x cubo, el coeficiente del x cuadrado, del x y el término independiente. Entonces nosotros ya habíamos formado ese polinomio con poli 1D. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la máxima densidad seca, que es la variable en y, recordemos pues en y está la densidad seca y en x está la humedad. Entonces, una vez que ya tenemos la máxima densidad seca, lo voy a copiar acá, print, ¿no? Y voy a copiar esto. Guardo. Perfecto. Entonces, y voy a mostrar el polinomio también de una vez. En vez de estos coeficientes, voy a mostrar el polinomio. Este poli. ¿Sí? Y esto lo voy a comentar para que no esté actualizado. Bueno, con 3 líneas ya. Casi una vez mejor. Y ya está. Ya, perfecto. Entonces yo voy a imprimir nuevamente. Acá, bueno, hay algo. Ya, bueno, este es el error de roots poli. Bueno, ya. Acá centrémonos, voy a, mientras densidad seca.
Coeficiente menos 1 actualizar. Ya, bueno. Entonces, mira, acá nos vamos a centrar básicamente en este polinomio. Voy a actualizar esto acá también. Voy a copiar mejor para no... Este acá. Bien. Entonces, yo voy a imprimir este polinomio. Me sigue usando este error. Salta línea contenido de humedad. Es por esto de acá. Bueno, ya centrémonos mientras en el polinomio. El polinomio es este de acá, ¿no? Estoy imprimiendo este polinomio que sería el de acá. Entonces, esto lo vamos a igualar a la máxima densidad seca que nosotros hemos calculado. La máxima densidad seca es... ¿Dónde lo tenemos? Ah, lo tenemos acá. Entonces sería... Esto lo voy a... Ahí. Perfecto. Entonces, yo lo que te estaba comentando es que este es el polinomio y lo vamos a igualar a nuestra máxima densidad seca, que era 2,19, ¿no? Entonces, ya que la máxima densidad seca es la variable y, entonces esta máxima densidad seca lo pasamos al otro lado y estaríamos restando este término independiente a la máxima densidad seca, porque para resolver la ecuación, nuestra función debe ser igual a 0. Entonces yo al pasar al otro lado simplemente lo que debo hacer es este término independiente que viene en el indexación -1 o que puede ser 0, 1, 2, 3. Entonces lo voy a actualizar. Simplemente yo hice coeficientes acá. -1 va a ser mi coeficiente -1 que era el 2,137, pero le voy a restar ese valor de la densidad máxima, la densidad seca máxima. Y ahí yo voy a tener actualizado mi coeficiente, ¿no? Entonces, si yo esto ya dejo de comentar, entonces yo simplemente este coeficiente lo he capturado y le estoy diciendo, ¿sabe que este valor 2,137 ahora hay que restarle la densidad seca máxima? ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro polinomio sea igual a 0. Entonces, lógicamente, si yo imprimo acá ese polinomio, es acá print poli, y esto de acá ya lo borro. Básicamente ya no me va a mostrar este término independiente que es 2,137, sino me va a mostrar todos estos iguales, pero este término independiente ya le va a restar ese 2,192 que es la máxima densidad seca, ¿no? Entonces si yo guardo y corro, y aquí está, ¿no? Básicamente ya le restó y por eso me sale -0,05. Entonces acá ya mi función, yo ya le he restado básicamente esa máxima densidad seca y ya lo puedo igualar a 0 y resolver la ecuación. Y entonces al resolver la ecuación yo con la función roots simplemente puedo tener esas tres raíces de esa ecuación, ¿no? Que es lo que me trae acá básicamente en raíces. Y yo para obtener básicamente el máximo valor que va a ser el óptimo contenido de humedad, simplemente le aplico pues la función máximo, ¿no? De raíces. Y ahí es donde me sale el óptimo contenido de humedad resolviendo la ecuación. No sé si le quedó claro esa de parte de la indexación del índice cuando hemos capturado el índice -1. Sí, profesor, igual si lo hace con 3, le daría igual, ¿cierto? O sea, si Sí, le hace puede con, ser, exacto. Puede hacerlo con -1 o con 3. o Exacto. con 3, Cualquiera de ok, las dos formas va a ser. ok, gracias. ¿Ya? Ahí, listo, perfecto. Entonces, yo ya tengo acá la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad de mi gráfico, ¿no? Entonces, ahora para graficar esto, primero vamos a graficar estos puntos, que son 4 puntos. Yo voy a utilizar básicamente una función. En este caso, ya vamos a comenzar a usar Matplotlib. Entonces, voy a crear un comentario acá, usando la función de Matplotlib, es scatter, que básicamente pues son funciones de puntos de dispersión, ¿no? Los puntos de dispersión. Entonces yo acá básicamente lo que voy a hacer es, para llamar esa función, yo simplemente voy a utilizar PLT en este caso, ¿no? Entonces voy a decir plt.scatter y yo voy a decir, ¿sabes qué? En los puntos de dispersión quiero que la hagas, ¿con cuáles? Con los datos del contenido de humedad que nosotros hemos inicialmente calculado y con la densidad seca, son esos los puntos de dispersión. Entonces yo le voy a decir acá, voy a copiar acá con el contenido de humedad y en el eje Y va a estar la densidad seca, ¿no? Recordemos que esos son los valores que calculamos, son 4 puntos en sí que nos debe graficar. Ahora, Matplotlib para que nos muestre, si yo ejecuto ahorita, no me va a mostrar nada. Si yo corro el programa, este print ya lo voy a eliminar, ¿ya? A ver, esto acá también. Bueno, este te está comentado, pero igual lo elimino. Y este acá también. Perfecto. Entonces, si yo corro el programa, en sí no me va a mostrar nada, básicamente así, ¿no?
porque básicamente, bueno, acá matplotlib, densidad seca. Ya, entonces acá yo ya estoy corriendo. Básicamente son los puntos de dispersión, que son los 4 puntos, pero acá no me muestra pues los ejes, o sea, yo no sé qué valores va acá, ni en el eje Y, ni en el eje X, ¿no? Ni un título. Entonces, acá yo lo que voy a hacer básicamente es primero voy a agregarle un título, plt.title, tiene una función. Entonces, le voy a agregar un título en la parte superior. Lo voy a llamar curva de compactación. Entonces, el título va a ser básicamente curva de compactación. Compactación. Bien. Y también le voy a agregar, básicamente, matplotlib tiene una función para agregar en el eje X, que es xlabel, y en el eje Y, ylabel. Entonces va a ser plt.xlabel, que va a ser en el eje X que va el contenido de humedad. Y en el eje Y, básicamente, plt.ylabel va lo que es la densidad seca. Bien, guardo. Y text, acá me está dando text densidad seca. Ya, ahí te lo corregimos eso. Y acá está, ¿no? Acá tenemos contenido de humedad y densidad seca. Y acá tenemos la curva de compactación, ¿no? Entonces ahorita ya estamos formando y tenemos los puntos de dispersión. Ahora, para yo formar esta curva acá que nosotros tenemos, vamos a valernos básicamente de los 100 puntos que creamos con lo que es este contenido de humedad rango y con lo que era pues este índice, ¿no? De máxima densidad. No, no, eso no es. Básicamente vamos a valernos en este caso con el cálculo densidad, que este era el valor del polinomio, estos 100 datos que hemos calculado en el contenido de humedad rango. Entonces yo acá voy a usar la función plot, me permite graficar curvas rectas en matplotlib. ¿Sabes qué? Grafica, me lo voy a decir acá la curva, en donde en el eje X va a ir los 100 datos que hemos creado acá en contenido de humedad rango. Y en el eje Y quiero que venga lo que hemos calculado, esos 100 puntos, pero evaluado en el polinomio, ¿no? Bien, guardamos. Corro. Ya, y acá ya me arroja la curva. Acá podemos ver que ya está nuestra curva. Y comienza en el punto mínimo y en el máximo, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra curva de compactación. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Básicamente, por ejemplo, podemos agregarle también acá no estamos viendo las grillas o los grids. Entonces, básicamente es plt.grid y también va a decir que nos muestre plt.show para que no nos muestre ese error. A ver, corremos. Bien, ya acá ya se muestra mucho, ¿no? No habíamos puesto la función show, por eso nos mostraba un texto de error arriba. Pero acá ya tenemos las grillas en el eje X y en el eje Y. Ahora, lo que yo podría hacer acá lo siguiente, ya tenemos la curva, es, por ejemplo, nosotros podemos agregarle a nuestra curva, acá de curva de compactación, cuánto es el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca. Entonces, para eso yo voy a utilizar una función de matplotlib que se llama plt.text. Entonces, yo voy a ir acá abajo, ya acá, plt.text. Bien, esta función plt.text, a ver, acá yo tengo mis diapositivas. Esta función plt.text, acá es plot. Esa función básicamente, plt, acá está. Esta función plt.text básicamente me va a pedir el punto X y Y donde yo voy a agregar el texto. En este caso, el texto que yo voy a agregar básicamente pues, es el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, ¿no? Entonces, bastante sencillo. Entonces, yo acá le voy a decir, por ejemplo, si yo acá tengo 3 y acá tengo 2.18, más o menos lo puedo ubicar por acá. Entonces, le puedo decir, ¿sabes qué? En X que sea en 3 y en Y que sea en 2.18, digamos. Luego voy a agregar una función de concatenación de formato y voy a decir acá, la máxima densidad seca. Entonces yo voy a decir en densidad seca, ese es en gramos por centímetro cúbico. Entonces esa máxima densidad seca, pues básicamente yo acá llamo entre llaves a esa función. Entonces yo acá básicamente voy a copiar lo que viene en mi densidad seca máxima, ¿no? Que hemos calculado. Voy a copiar acá.
Bien. Y luego voy a hacer un salto de línea para que en la parte inferior se muestre el óptimo contenido de humedad. Entonces ahí utilizo /n y digo óptimo contenido de humedad. El óptimo contenido de humedad básicamente en porcentaje, le voy a decir, esto es texto plano netamente, ¿ah? Entonces yo voy a decir, y luego ya entre llaves pongo el valor. El óptimo contenido de humedad será pues lo que venga en la variable. Esto es así. Será lo que venga en la variable contenido de humedad que hemos calculado acá. Ajá, contenido de humedad máximo. Bien, entonces acá tenemos esto. ¿Y por qué me está arrojando este error? A ver, la máxima densidad seca, densidad seca. Ah, y acá me olvidé la llave. Bien, ahora sí, y ahí debería estar. Perfecto. Bien, entonces yo, por ejemplo, vamos a ver qué nos muestra. Yo corro en el programa. Bueno, y acá ya tenemos, ¿no? La máxima densidad seca nos arroja tanto el valor. El otro nos está arrojando tanto valor también. El óptimo contenido es 7.08. No, no está nada presentable. Entonces, yo lo primero que voy a hacer acá, básicamente acá lo primero que voy a hacer, mi gráfico también no está muy grande, no me gusta cómo está. Yo voy a utilizar una función de Matplotlib acá arriba. Voy a usarla acá. plt.figure, básicamente voy a establecer el ancho del gráfico. Entonces, plt voy a decir con un fixsight, el tamaño del gráfico. Fixsight, básicamente yo voy a decir, acá va a ser igual, le puedo pasar, digamos, de 15 por 16 o 10 píxeles, a ver. Guardo y corro ahí. Entonces ahí el gráfico está mucho más ampliado, ¿no? Le voy a poner 10, es mucho. Le voy a poner 6. Sí, le voy a poner 7. Bien, guardo y ahí está, ¿no? Corro y ahí está. Sin embargo, acá el resultado me está poniendo pues con muchos decimales. Eso lo voy a configurar acá. Básicamente acá le puedo ir en 2 puntos. ¿Sabes qué? Le decía con 2 decimales, 2 puntos flotante. Y acá también le igual. ¿Sabes qué? Con 2 puntos, punto 2F. Con eso estoy formateando para que me muestre con 2 decimales. A ver, corro. Ya, y acá ya me muestra, ¿no? La máxima densidad sé que es 2.19 y el óptimo contenido de humedad es 7.09, ¿no? Y acá en máxima en gramos por centímetro cuadrado y el óptimo contenido de humedad en porcentaje. Ahora le puedo dar un poco de estilos a esto, básicamente esta tabla. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo crear acá hay una variable que se llama horizontal alignment, horizontal alignment. Eso voy a decir, ¿sabes qué? Que esté a la izquierda, left. Y así como estoy horizontal, también puedo decir vertical, que vertical alignment, que también, digamos, sea en la parte superior. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se ve ahí. Y acá me arroja, bueno, acá he escrito mal. Horizontal. En horizontal, alignment. Ah, ya acá me olvida. Es N debe ser. Y acá igual. Vertical alignment. Alignment debe ser ahí. Acá la N. A ver, guardo. Y debería correr. Me sigue arrojando error. Sí. Dice text object no property horizontal alignment. Está mal el texto. Horizontal. Horizontal alignment. Venga acá, la G. Qué importante es la sintaxis, ¿no? O sea, no confundirse ahí. Entonces yo corro, está procesando ahí, y me sigo otro del error. Ajá, acá estamos, horizontal. Ah, ya, horizontal. Alignment. Ya, bueno, esto lo voy a... De más. Tiene una G de más. ¿Sí? Ah, ya. Acá, ¿no? Horizontal align. Ah, ya, ¿no? Gracias ahí. Perfecto. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí todavía no hay una diferencia. Entonces vamos a agregarle, tanto nos hemos matado, vamos a agregarle. Hay una propiedad que se llama the box, baby box.
básicamente. Acá la propiedad, lo que es, yo le voy a agregar, básicamente, le vamos a agregar un color de fondo, lo vamos a meter en una caja, entonces es un dictionary, y yo ahí básicamente acá es dictionary, y ahí básicamente el color de fondo acá lo llamamos face color. En otro lenguaje se le llama background, entonces yo voy a decir que sea un color green, por ejemplo. También puedo decir, por ejemplo, que tenga una opacidad, la opacidad tiene que ver con el parámetro alfa de 0.6, digamos. Y un color, digamos, de border edge color, esto es básicamente pues, el color de borde que le vamos a dar, puedo decir, por ejemplo, black. Y, por ejemplo, puedo decirle acá un box style, un estilo de caja, box style, digamos, pues box style que sea round. A ver, guardamos. Y debería mostrarse ahí, ¿no? Ya, bien, ¿no? Acá estamos viendo, básicamente con este parámetro bbox, con un diccionario, nosotros el face color es el color de fondo, el verde. El alfa es la opacidad, si nosotros queremos que sea más claro o menos. El edge color es el color del borde y lo que es pues el redondeo en las esquinas sea round, ¿no? Y le podemos dar incluso una función que se llama, o una propiedad que es pad, de padding o relleno interno. Podría decir, por ejemplo, pad 0.5, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se ve ahí. Y está procesando ahí la información. Ya, y se ve un poco más espaciado, ¿no? Bien, ahora ya. Entonces, si yo vuelvo acá, nos faltaría graficar, por ejemplo, esta línea, ¿no? O sea, yo quiero graficar una línea que llegue al punto máximo donde esté el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca. Para eso, Matplotlib tiene una función básicamente, pues, que va a trazar los ejes, ¿no? En este caso, pues, los ejes se llaman, esos ejes nos va a permitir trazar tanto esa línea vertical y la línea horizontal. Y yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, básicamente voy a trazar esa función acá. Sí, ya, bien, voy a trazar esos ejes básicamente. Esa función acá arriba lo voy a trazar. Ya, acá lo pone. Esa función de Matplotlib básicamente pues se llama punto AXBline. Entonces, esa es esta función que yo tengo acá. Eh, Aquí está, Matplotlib. Esa función dice, la función PLTXBline básicamente nos va a trazar una línea vertical en el cual va a ser perpendicular al eje X, donde el primer parámetro va a ser el valor X, donde va a trazarse la recta vertical. El segundo parámetro va a ser un Y mínimo, donde comienza el punto. Y el tercer parámetro va a ser un Y máximo, donde va a acabar esa recta, ¿no? Y lo mismo para la línea horizontal. Utilizamos esta función AXHline básicamente, donde pues el Y va a ser el Y donde va a comenzar esa línea horizontal. El X mínimo pues va a ser el punto X acá y el X máximo va a ser pues donde llega, donde termina la recta, ¿no? Entonces voy a utilizar esta función, en este caso, entonces yo voy a decir acá, Px, y básicamente el primer punto que yo quiero acá de mi gráfico, el primer punto que yo quiero acá, voy a trazar primero la recta vertical. Entonces, el X se va a ubicar sí o sí acá en lo que es el óptimo contenido de humedad. Este es básicamente pues el X, ¿no? Entonces yo voy a definir acá X. Entonces, el X va a ser igual a lo que viene en óptimo contenido de humedad. Es el contenido de humedad máximo donde está acá. Bien, luego me pide el Y. Sin embargo, la sintaxis es importante tener en cuenta. O sea, cuando nosotros vamos a graficar, la sintaxis siempre es X, Y mínimo y Y máximo. Siempre tenemos que escribir Y mínimo y Y máximo. Entonces, el siguiente punto va a ser el Y mínimo. Entonces, el Y mínimo en este caso pues va a ser... En este caso va a ser el punto, en este caso Y es 0, ¿no? Donde comienza la recta. Entonces Y va a ser 0. Y el Y máximo, en este caso va a ser donde termina la recta. Y donde va a terminar la recta va a ser justamente donde está la máxima densidad seca. Entonces yo lo voy a copiar acá, densidad seca máxima. Y acá lo copio. Ahora lo guardo y vamos a ver qué nos arroja. Y acá ya está arrojando, ¿no? Incluso le podemos dar un estilo a esta línea.
Acá está. Y yo le puedo dar, por ejemplo, le puedo dar un estilo. Puedo decir que el color sea rojo. Y le puedo decir el estilo de línea también. Por ejemplo, acá le puedo dar line style. El estilo de línea puedo decirle, por ejemplo, que sea así intercalado. Bien, entonces corro. Y, a ver, color line. Acá faltó la E, line style. Bien, corro y acá. Entonces acá ya vemos, ¿no? Acá ya vemos que justamente está trazando la línea vertical, pero no está llegando acá hasta el punto, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver por qué en la función, en la documentación de Matplotlib. Pero voy a hacer lo mismo para la línea horizontal. Entonces voy a copiar simplemente esto de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. En este caso será pues a X H-line, ¿no? H-line. Perfecto. Y yo voy a hacer en este caso, pues, en este caso la línea horizontal va a comenzar acá. Entonces, ahí cuánto vale mi Y, va a ser pues el valor de la densidad seca máxima. Entonces, en este caso, pues yo voy a decir acá, mi Y va a ser el valor de la densidad seca máxima, que es lo de acá. Y la recta, ¿no? Va a comenzar. ¿Cuánto va a ser el X mínimo? En este caso va a ser X min y va a ser X máximo. El X mínimo, pues si la recta va a comenzar en ese punto, va a comenzar en este punto, el X mínimo va a ser 0 y el X máximo va a ser el valor del óptimo contenido de humedad. Entonces yo simplemente acá voy a decir, el X mínimo va a ser en 0 y el X máximo va a ser el óptimo contenido de humedad, ¿no? Es este, básicamente voy a copiar esto acá y voy a pegar acá. Bien, esto se ha duplicado, guardo, corro y ahí está, ¿no? Ya se graficó mis dos rectas. ¿No? Acá ya está la horizontal y vertical. Sin embargo, acá nos percatamos que no está llegando hasta el punto máximo, a pesar que yo le digo, ¿no? Tanto para la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Y lo que pasa es que básicamente esta función todo lo trabaja en un rango de 0 a 1. Entonces yo voy a ir acá, vamos a ir a la documentación y ahí vamos a ir a Matplotlib. Matplotlib. Siempre, bueno, también hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial, o sea, donde podemos consultar, ¿no? Entonces yo voy a preguntarle acá, básicamente, pues, ¿por qué AX, por ejemplo, B-line? ¿Qué características me da eso? Y acá tenemos, ¿no? Podemos entrar acá. Y acá nos dice, ¿no? Los valores de Y mínimo y Y máximo van a fluctuar entre 0 y 1. Es por esa razón que básicamente, pues, nuestro gráfico, nuestros valores no están entre 0 y 1, están fluctuando, pues, más acá tenemos más de 8 en X, igual en Y más de 2. Es por eso que acá está interpretando el gráfico entre 0 y 1, pero del gráfico de Matplotlib. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando nosotros trabajamos con los ejes, estos ejes de acá son los datos justamente de los ejes, pero el gráfico interno de Matplotlib siempre trabaja entre 0, 0 y este punto máximo es 1, 1. Entonces el gráfico, por eso es que se está prolongando todo eso. Entonces, para poder nosotros corregir eso, hay un concepto que se llama normalización. O sea, básicamente, yo tengo acá normalización de datos. Entonces, nosotros para normalizar datos simplemente es cambiar de escala los valores absolutos y llevarlos a una escala mínima, ¿no? Entonces, para normalizar los datos básicamente tenemos que usar esta fórmula, tanto para el X' y para el Y', ¿no? Donde nuestros datos de interés en este caso van a ser pues nuestros puntos máximos, ¿no? En este caso va a ser el óptimo contenido de humedad en X y la máxima densidad seca en Y. Entonces, yo lo que tengo que hacer, entonces, para llegar a este punto tengo que cambiar ese sistema a llevarlas a que oscile entre 0 y 1. Según me pide la función Matplotlib. Entonces vamos a normalizar esos datos. Entonces para hacer eso yo acá tengo que, a ver, acá vamos a hacer. Entonces yo voy a decir acá, normalizando datos, normalizando datos. Bien. Entonces yo acá primero voy a definir un objeto básicamente que me va a representar a los ejes X y Y, que va a ser básicamente plt.gca. Y voy a trabajar con ese AX, y acá voy a hacer lo siguiente. Yo voy para normalizar los datos, como podemos ver, necesitamos los puntos máximos y mínimos de nuestros datos. En este caso, pues necesitamos ubicar el punto máximo en X, que se va a ubicar acá, y el mínimo que también acá. Y el punto mínimo de Y se va a ubicar en este punto, y el máximo se va a ubicar acá. Entonces, para eso yo voy a utilizar una función que tiene Matplotlib,
Para ubicar X mínimo, yo voy a llamar acá X mínimo, y también voy a calcular acá el X máximo. X máximo. X máximo. Hay una función de Matplotlib que me permite capturar esos valores mínimos y máximos, y eso es básicamente getXlim. Entonces voy a decir a X punto, básicamente getXlim. Entonces vamos a ver qué nos devuelve esta función. Entonces yo acá vamos a imprimir, y yo voy a imprimir estos dos. Básicamente lo que va a hacer es capturar el valor máximo y mínimo de mi conjunto de datos en mi gráfico. Si yo imprimo, voy a guardar acá, y, X máximo a XGetLim, X mínimo, y ¿dónde está el valor? A ver, no me está imprimiendo, a ver, nuevamente voy a eliminar esto. Yo tengo acá, tengo xplg.gca, tengo X mínimo y X máximo, entonces tengo XLim. Entonces, a ver, imprimir, print XMin. No tendría por qué ahí mostrarme. Entonces, ahí es el objeto. Ah, ya, acá hay un error, ya, esto no. Lo que pasa es que le estoy dibujando, le estoy llamando encima del gráfico. Esto no tiene acá, entonces voy a copiar esto, control C. Entonces eso tiene que estar por debajo, digamos, acá del plot. Si no, no me va a reconocer. Entonces acá tiene que ver el orden. A ver, ahora sí, imprimo, pero esto voy a eliminar. Esto voy a eliminar y a ver, raíces. Ya, elimino. Ahí debería mostrarme. Tiene que estar debajo del plot. Aquí está, ¿no? Entonces, lógicamente no me leía porque eso lógicamente tiene que estar debajo una vez que se grafica la curva. No lo puedo poner encima. Recordemos que la programación viene de arriba hacia abajo. Entonces, acá yo estoy diciendo, el X mínimo me está devolviendo que es 2.289, ¿no? Básicamente es el valor que le corresponde acá. Y el máximo va a ser igual al que va a estar acá. Entonces, lo mismo va a ser para Y. Entonces, esto voy a eliminar. Y acá voy a copiar igual Y mínimo y Y máximo. Y en este caso utilizo la misma función, pero para Y. Le digo que me capture esos valores para Y. Bien. Entonces, básicamente, una vez que yo tengo, yo puedo imprimir y me va a mostrar todos esos valores. Una vez que yo tengo esos valores mínimos y máximos, yo ya puedo normalizar, pero teniendo en cuenta que este va a ser mis puntos de referencia. No voy a trabajar con respecto a estos puntos. Entonces, yo voy a calcular el X normalizado utilizando esta fórmula de acá. Es el X, que X es mi dato de referencia, menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo. ¿Ya? Entonces voy a utilizar eso. Yo acá voy a decir lo siguiente, a ver, ya. Entonces acá vamos a decir calculando los valores normalizados. Entonces yo voy a decir acá, lo voy a llamar X normalizado, normalizado. Ese X normalizado básicamente pues va a ser una operación, en este caso va a ser lo que es nuestro X referencia, va a ser lo que está en X nuestro contenido de humedad, ¿no? Es el X nuestro contenido de humedad, que es nuestro dato referencia. Entonces va a ser pues lo que viene en contenido de humedad máximo, es esto de acá, contenido de humedad máximo. Y a eso le vamos a restar básicamente lo que hemos calculado, el X, el valor de X mínimo. Es este acá, X mínimo, ¿no? Menos X mínimo. Y eso lo dividimos entre el X máximo menos el X mínimo. Entonces sería X máximo menos X mínimo. Bien, guardamos. Y lo mismo vamos a hacer para normalizar Y. Entonces yo voy a copiar esto de acá y voy a pegar. Entonces va a ser acá, lo voy a llamar Y normalizado. Acá lo llamo Y normalizado. Y básicamente pues va a ser, en este caso va a ser Y, va a ser respecto a la densidad seca, nuestro punto de referencia. Entonces acá será pues densidad seca. Es la densidad seca máxima, que es lo que está acá. Densidad seca máxima, este acá. Y a eso le vamos a restar en este caso, ya no es el X mínimo, sino el Y mínimo que hemos calculado. Y es entre el Y máximo y menos el Y mínimo. Menos el Y mínimo. Entonces, esta es una forma de normalizar datos y cambiar la escala de nuestro gráfico, ¿no? Ahora ya no, este gráfico lo vamos a llevar a una escala de 0 a 1. Entonces, una vez que yo he normalizado, ya tendría que actualizar estos datos de acá, ¿no? Que hemos trazado el eje
horizontal y acá la recta vertical, esas dos rectas. Entonces acá yo ya cambiaría mi valor, acá ya no sería contenido, en X ya no sería pues en este caso, sí sería contenido, ¿verdad? Y en Y sería pues acá ya no sería la máxima densidad seca, sino sería pues acá sería lo que es el Y normalizado, ¿no? Entonces va a ser acá Y normalizado. Es lo que tenemos acá, Y normalizado. Y, pero esto para no, vamos a copiar esto porque no puede estar arriba. Voy a copiar esto acá. Si no, me va a generar conflicto. Esto acá lo voy a copiar. Y tiene que estar acá abajo. Si no, no lo va a reconocer la variable Y normalizado. Y esto ya no va. ¿Ya? Es importante ese orden en la programación. Entonces, bien, yo ya tengo Y normalizar y lo mismo va a ser en X. En Y va a ser densidad seca, Y mínimo y máximo va a llegar al X. En este caso va a ser el X normalizado. Esto va a ser X normalizado. Bien, guardo, corro. Y acá ya vemos ya que tanto la recta horizontal y vertical ya está llegando al punto, ¿no? Y eso es porque ya hemos normalizado en función a este punto, ¿no? Máximo los datos. Le hemos cambiado. Sin embargo, ahí está bien, sí, está llegando ahí. Perfecto, entonces ya podemos ver que ya nuestros datos están llegando hasta el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, como tenemos acá en nuestro cálculo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, ahora lo que nos faltaría básicamente sería justamente colocar esta tabla que tenemos acá. No, entonces yo para eso me voy a valer básicamente, voy a crear un diccionario y voy a crear de pandas, me voy a valer. Entonces en ese caso yo voy a crear un diccionario acá arriba, una vez que he definido acá las variables. Voy a definir un diccionario es un tipo, un objeto, voy a decir tabla, básicamente yo voy a decir tabla, en este caso voy a decir acá, el primer dato pues va a ser de peso, molde más el suelo es, ¿no? Peso, molde más el suelo. Entonces, peso acá es molde más el suelo, peso, molde, suelo, lo poner. O acá más suelo, peso, molde más suelo. Y acá decir, vamos a asignarle el valor a esa variable que es lo que viene acá, ¿no? En peso, molde, suelo. Básicamente vamos a crear un diccionario con datos y luego lo vamos a convertir a una tabla con pandas. Lo siguiente sería, pues, básicamente lo que es peso molde, entonces es un string también, peso molde, y acá le asignamos lo que viene, peso molde, y acá le asignamos lo que viene en acá, peso molde. Bien, lo siguiente, pues, básicamente sería lo que es peso suelo compactado, peso suelo compactado, y acá le asignamos lo que viene, pues, en peso suelo compactado, ¿no? Bueno, pero he puesto peso suelos, bueno. Copio. Luego lo siguiente, básicamente, pues en este caso yo lo colocaría lo que es volumen molde, aunque el volumen molde creo no lo considera, ¿no? No, no lo pone. Ya, peso suelo compactado, densidad húmeda. Entonces yo voy a colocar densidad húmeda y acá coloco lo que viene en densidad húmeda, ¿no? Este es de acá, densidad húmeda. Perfecto, luego sería pues básicamente lo que viene, ¿no? Peso, suelo húmedo, peso, peso, suelo húmedo, más tara, más tara. Y básicamente viene acá lo que tenemos acá, peso, suelo húmedo más tara, ¿no? Bien, entonces lo coloco acá. Entonces, sí. Entonces, ¿no? Peso, suelo húmedo más tara. Bien, entonces vamos a mostrar y para no complicar ahí, voy a mostrar lo que viene acá, densidad húmeda. Densidad húmeda es lo que viene justamente pues en densidad húmeda. Húmeda. Y finalmente vamos a leer, no, densidad no, acá es densidad seca. Densidad seca. Y acá le vamos a poner el contenido de humedad. Eso es lo que viene, pues, básicamente en contenido de humedad, ¿no? Aquí es densidad seca, estoy cometiendo un error. Densidad seca. Y acá viene lo que viene, básicamente le vamos a agregar lo que es, lo que viene, pues, en contenido de humedad, ¿no? Contenido, humedad, lo llamamos así. Bien,
Entonces, si nosotros volvemos acá, está contenido de humedad, contenido seca. Ahora yo me voy a volver básicamente de pandas justamente para crear esa tabla y vamos a ver ahí cómo se observa. Entonces yo voy a crear acá una tabla de pandas. Voy a decir acá tabla pandas. Y voy a decir acá PD. Para crear una tabla con datos, básicamente nosotros llamamos la función data frame. Y ahí básicamente le vamos a pasar, ¿sabes qué? Quiero que me crees una tabla con estos datos que están almacenados en este diccionario, ¿no? Entonces yo corro ahí y vamos a ver qué nos arroja. Y a ver, y es porque no lo impreso. Tenemos que imprimir esto acá. Tabla pandas y tenemos que acá básicamente mostrar la impresión. Print. Que nos muestre esto acá. Guardamos y vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Y acá ya nos va mostrando una tabla, ¿no? Lógicamente está mostrando peso húmedo, lógicamente le está colocando abajo porque no está ocupando todo el ancho. Bien, ahora yo le puedo agregar básicamente pues a esa tabla, le puedo agregar los índices, estos índices, en todo caso le puedo dar lo siguiente. Yo le puedo decir acá donde está, tabla, acá. Entonces yo le puedo aplicar acá una propiedad, en este caso le puedo aplicar los índices, yo le puedo decir acá, ¿sabes qué? Que los índices sean igual, yo le puedo decir ahí, a 1,2,3,4 y le voy a aplicar, lo voy a transponer, básicamente le voy a explicar acá lo siguiente. Tabla pandas, voy a decir acá que lo transponga esa tabla y a ver, vamos a ver qué nos muestra. Y acá está, ¿no? Ya se ve 1, 2, 3, 4 y lógicamente arriba, abajo está la otra parte, ¿no? De nuestros datos. Nos está duplicando. A ver, ¿dónde está tabla pandas? Nos está duplicando, nos está duplicando. Ya bueno, no es necesario acá. A ver, control S debería mostrarnos ahí solo. Y nos está mostrando por qué acá. Ujú. Entonces acá vamos a hacer print, tabla pandas. Entonces ahí imprimimos. Y... Ah, ya no es que nos está duplicando. Esta es la cuarta columna, pues que nosotros tenemos 4 datos. Tenemos pues desde el cuarto, el índice 4. No es que nos está duplicando la tabla. Bien. Entonces ahí podemos ver ya que podemos armar nuestra tabla, pero no está muy estilizado, ¿no? O sea, y acá también los valores nos están arrojando con muchos decimales. Entonces yo le puedo redondear a 2 decimales. Acá en este caso es round. Simplemente pues le puedo decir acá con 3 decimales, digamos. Y yo le puedo acá guardar. Y acá ya me arroja, ¿no? Con 3 decimales. Podemos ver que se ajusta mejor con 3 decimales, ¿no? Incluso le puedo poner, creo, 2. Bueno, está bien 3. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla. Ahí estamos mostrando lo más importante es la densidad seca y la densidad húmeda, ¿no? Sin embargo, nosotros no, acá vemos pues que nuestra tabla no está muy estilizada, ¿no? Entonces acá yo me voy a aprovechar de una herramienta que es HTML y CSS para darle estilos, pero para eso yo previo acá les voy a enseñar un poco, a ver, acá tengo. Ujú. Esto. Ya. Yo tengo acá mi editor de código, entonces voy a abrir acá un archivo y vamos a aprender un poco de HTML para darle estilos. Voy a abrir acá la carpeta taller, justamente donde está. Y acá voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar index.html. Entonces yo acá voy a crear un formato HTML. Entonces todas las páginas cuando ustedes crean tienen así, tienen una parte que es el encabezado, el head, el body y el footer. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a crear una tabla, voy a utilizar acá una tabla, digamos, vamos a ver ahí, una tabla así. Ujú. No, pues es simplemente una tabla. Acá está, table, así simple. Entonces las tablas tienen una característica donde trabajamos con básicamente unas etiquetas que yo lo voy a llamar TR, son de filas, y dentro de las filas colocamos los TH que van a ser los encabezados, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, acá puedo hacer uno Proctor modificado. Proctor modificado, modificado. Luego
Otra columna puede ser, por ejemplo, corte directo, ¿no? Digamos, es un ejemplo, vamos a aprender un poco. Ya, corte directo. Voy a abrir esto de acá, guardo, y esto se va a ir actualizando. Voy a abrir acá el index. Ujú, a ver, ya, bueno, me está mostrando. Es este acá. Ya, voy a abrir con Live Server y acá vamos a ver que ya se nos crea, ¿no? Básicamente acá una tablita sencillo, pero el cual podemos ir actualizándolo. Por ejemplo, yo voy a colocar otro TR y acá voy a colocar lo que son los TDs. Entonces acá un TD puede ser, por ejemplo, densidad seca. Y otro TD acá puedo colocar, por ejemplo, va a ser, digamos, corte directo, pues ángulo de fricción, digamos, de fricción. Entonces, si yo guardo el cambio, automáticamente acá ya se actualiza, ¿no? Vemos ahí. Entonces, este es un lenguaje básicamente de maquetado, de etiquetas, no es de programación. Y nosotros acá incluso le podemos dar un poco de estilos a esta tabla, porque ahí no se ve presentable, ¿no? Entonces, yo acá debajo de title puedo utilizar una etiqueta, básicamente style. Y style básicamente es un lenguaje de estilos que es de CSS, básicamente, ¿no? CSS nos permite darle estilo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta tabla y ahí y le agrego estilo. Por ejemplo, yo le puedo dar el tipo de letra font family y acá puedo decir, por ejemplo, puede ser un Arial, tipo de letra. Entonces yo digo un Arial y acá puedo usar este acá, ¿no? Un Arial. Luego también le puedo dar, por ejemplo, un ancho width. Bueno, esto no es acá, esto va acá dentro, un width. Y digamos, un ancho le puedo dar 80%. Entonces, si yo con control S guardo el cambio, ya se va a ir ajustando acá, ¿no? Podemos ver el cambio que va ocurriendo. Ahora yo, por ejemplo, también le puedo dar en este caso, digo, selecciono el TH y el TD que hemos creado acá, este TH y TD, TH, TD, y acá le puedo dar, por ejemplo, los bordes. Que tengo un border, hay una función, básicamente una propiedad que se llama border. Yo acá puedo decir, por ejemplo, un píxel que va a ser el ancho de la línea solid, y, a ver, solid, y acá puedo decir, por ejemplo, white. Entonces guardo, aunque white, no. Acá tiene que ser, por ejemplo, puedo darle otro color, blue, si no, no se nota. Y ahí ya se ve, ¿no? Ahí ya vemos los contornos, básicamente, que le estamos generando, ¿no? Básicamente, esa es una característica que con CS y HTML podemos ir formando nuestra tabla. Incluso yo le puedo dar acá, pues, un padding, un relleno que ya habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, puedo decir 10 píxeles. Y ya le vamos dando, ¿no? La separación. Y también puedo, por ejemplo, centrar los textos. Entonces, para centrar textos hay uno que se llama text align la propiedad y acá donde dice, ¿no? Center, centrar, ya por defecto. Y ahí ya está centrado, ¿no? Entonces, así le podemos dar estilos, incluso le puedo dar un background al TH. A ver, yo puedo seleccionar acá nuevamente el TH y yo selecciono acá. Por ejemplo, background es básicamente color de fondo, background color. Yo le puedo dar, por ejemplo, un rojo, por ejemplo. Y ya, ¿no? Aparece. Entonces, con esas propiedades nosotros podemos básicamente, pues, a nuestro código que tenemos acá, a nuestra tabla le podemos dar estilos, ¿no? Básicamente. Entonces, yo ya tengo acá un código, porque ese es bastante pesadito. Yo tengo acá códigos ya estilizados que siempre utilizo para mis proyectos. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, ya voy a utilizar esto de acá. Y les voy a explicar en cada paso del código. ¿Ya? Entonces, voy a pegarlo acá. Coeficientes, tablas, acá. Este print, yo no lo elimino. Lo voy a pegar acá. Bien. Entonces, básicamente acá colocamos el nombre de nuestra tabla. En este caso, pues nuestra tabla se llamaba tabla pandas. Entonces, yo voy a colocar acá tabla pandas style. Bien, entonces vamos a correr a ver el programa. Guardo el cambio y a ver, ya. Y acá me está arrojando un error. El error me dices, ya no hemos importado. Para eso nosotros justamente debemos importar, Google Colab tiene unas librerías que son IPython Display. Eso nos va a permitir trabajar tanto con esas propiedades de CS que vemos acá y también con HTML. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente, voy a importar básicamente esas propiedades es IPython y se llama Display.
IPython display. Y vamos a importar básicamente imports HTML. Pero también te vamos a importar otro que es from, en este caso from IPython, from ipython.corres.core.display. Y básicamente pues de acá vamos a importar display, que es básicamente mostrar, ¿no? Mostrar una pantalla. Guardamos y corremos. Y acá nos dice, ajá, acá es from, no es import from. Ahora sí debería correr, guardamos. Y acá ya vemos nuestra tabla, ¿no? Ya está más estilizado. Y básicamente yo utilizo ese código, les voy a explicar. Acá yo estoy creando una instancia que es Styles, que se va a encargar de darle estilos a todos nuestros elementos de nuestra tabla. Acá lo tenía comentado, esto acá. Esta map es una función básicamente que nos va a permitir darle color a nuestro... A ver, vamos a correr. Ya, en verde. Entonces acá, yo estoy utilizando esta función básicamente de IPython, que es styler, ¿no? Que se va a encargar de darle estilo a nuestra tabla. Esta función más básicamente pues, nos va a permitirle darle un color a todos los valores, yo estoy diciendo acá, ¿no? Con una función lambda de Python, que es una función anónima donde le podemos pasar muchos parámetros, estamos diciendo, hay que asignarle un color de fondo verde claro, si es que en la instancia es un valor numérico, ya sea entero o flotante. Si no es un valor numérico, es decir, es un string, otro tipo de dato que venga el color por defecto, ¿no? Y es por eso que acá estos valores numéricos, ya sea entero o flotante, le está asignando ese color, ¿no? Y luego acá le está diciendo, básicamente set caption, básicamente pues acá estamos agregando caption, es para agregar títulos, agregar títulos, y acá ya sale nuestro título, ¿no? Tabla de resultados, y acá estamos seleccionando set table style, le vamos a agregar estilos de frente a nuestra tabla. Entonces utilizamos acá la primera propiedad que es selector, siempre se utiliza, le vamos a agregar la propiedad, en este caso pues al título, que es caption, y la props viene de propiedad. Font size le estamos aplicando un tamaño de texto de 16 píxeles, el grosor le estamos dando bolts y estamos alineando el texto, ¿no? Text Align Center. Y lo mismo estamos haciendo para el TH. Recordemos pues que los TH son los que van acá, los de arriba y estos de acá. Y los T vendrían a ser pues las celdas, ¿no? Entonces al TH en este caso pues le estamos aplicando la propiedad de fondo para color medio plomo, con tipo de color de texto negro, ¿no? Color de texto son negro. Y también acá le estamos aplicando pues un borde solid de gray color, básicamente es el contorno y el texto alineado. Lo mismo con los TD, que son las celdas que tenemos acá, ¿no? Donde están los valores numéricos. Básicamente pues estamos aplicando las propiedades border, un pixel solid gray, que son estos bordes de acá que vemos, el contorno. Y también básicamente acá le estamos diciendo, ¿sabe qué? Un relleno, padding es el relleno interno, que es la separación interna acá, hacia arriba y hacia los costados, ¿no? Y también le estamos aplicando pues, es un texto align center. Y adicionalmente todo el gráfico con HTML. El div es un contenedor de HTML. Le estamos aplicando la propiedad Justify Content Center. Básicamente eso nos ayuda a que este cuadro esté centrado, ¿no? Porque si yo no colocara esto de acá, tranquilamente, por ejemplo, este cuadro se ubicaría por defecto en la parte izquierda, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo podemos estilizar nuestras tablas. Nos hemos valido de pandas para para almacenar los datos en la tabla, pero ya nos hemos valido también de herramientas de HTML y CSS que nosotros tenemos, ¿no? Básicamente, pues HTML, como les comento, es un lenguaje no de programación, sino de maquetado y con lo cual tú formas el esqueleto de una aplicación, de una página web. Y con CSS ya, pues ya tú le agregas los estilos que tú quieres, ¿no? Como podemos ver a la tabla, le hemos dado los estilos que queremos, el color de fondo, texto, podemos darle más interactividad, incluso meterle otros lenguajes como JavaScript, ¿no? Entonces ahí vamos al resultado, esta es la tablita que tenemos y acá vemos la gráfica, ¿no? Con nuestros valores de la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, ¿no? Bien, estimados ingenieros, no sé si se captó todo o algunas cosas quizás un poco que me trabé, ¿no? Quisiera, si alguien quisiera opinar o preguntar, estaría encantado de escucharlos. Ya, voy a revisar los chats. Ya, acá no había revisado los chats. Ya, ya. Ujú. Ah, ya, bueno. Ya voy a revisar. Ujú, cambio corregí, está bien.
Ah, ya, Carlos Mendoza me pregunta qué método matemático se utiliza para corregir los errores, tener una mejor aproximación. En sí, todos estos métodos de NumPy, por ejemplo, para hacer el ajuste de regresión polinomial tenemos tres herramientas, tres bibliotecas, que puede ser NumPy, Scikit-learn o SciPy, o SciPy. Entonces, estas herramientas están basadas básicamente en métodos de regresión, de ajustes por mínimos cuadrados. Entonces, una forma de ver cuál es el mejor método sería calcular el coeficiente de correlación o el R cuadrado para ver si hay una buena relación entre nuestros datos, ¿no? Generalmente se recomienda que cuando el R cuadrado es mayor a 0,95, y es siendo estricto, ¿no? Hay una buena relación entre los datos. Ahora esa correlación de R cuadrada puede oscilar entre -1 a 1. Si está cerca a 1 es porque hay una relación directa entre los datos. Si está cerca a -1 hay una relación inversa, ¿no? Pero si tú quieres más o menos ahí ver esos errores básicamente con mínimos cuadrados, están basados tanto Scikit-learn, SciPy y NumPy, ¿no? Ellos están basados en mínimos cuadrados, estos ajustes que hacen. Ah, bueno, acá también dice, ¿no? El índice -1 o 3, claro, es igual, hemos usado. Ajá. Acá table, ya, acá justamente me están preguntando TR, les explico. A ver. Cuando nosotros creamos en HTML, esto de acá, básicamente acá tenemos HTML, esto de acá siempre en HTML, cuando tú creas una tabla, tienes que llamar, esto de acá se llama etiqueta, table. Y por defecto, cuando tú inicias una etiqueta, tienes que cerrar acá. Ahora, TR siempre se refiere a las filas que nosotros hemos formado. Aquí está, ¿no? Entonces, TR básicamente son estas filas por ejemplo, ¿no? Esa fila. Y los TH básicamente pues se refiere a la primera fila y los demás ya son los TDs que está acá. Por ejemplo, yo para no generar otra confusión voy a generar una tercera fila. Entonces pongo acá TR, a ver, voy a colocar acá TR y acá voy a colocar una nueva, este TR va a estar una tercera fila, va a estar por debajo, colocar un nuevo TD. Por ejemplo, con Proctor modificado, tenemos aparte de densidad seca, óptimo contenido de humedad, digamos así. Y otro TD, acá puedo colocar TD del corte directo, aparte de ángulo de fricción, tenemos la cohesión. Perfecto, guardamos y ya mira, ya se agregó, ¿verdad? Ya se agregó acá justamente. Entonces, TR es cada una de estas filas, es un contenedor. Y el TH siempre es la primera fila y los demás son los TDs, las celdas, como lo llamamos, básicamente. Ahora, si tú quieres, lógicamente, ahí puedes agregar más elementos a la tabla, ¿no? Entonces, eso es básicamente el TR. A ver, se podría agregar una parte de la fórmula de Terzaghi. La fórmula de Terzaghi, ¿a dónde? Al gráfico, es Joseph Said, con una gráfica donde se muestre la última. Sí, el próximo taller les comento, voy a hacer justamente, vamos a hacer lo que es cálculo de capacidad de carga última y admisible, por falla por corte general, que es mucho más sencillo que este en sí, porque ahí va a ser, básicamente, vamos a utilizar el módulo MAP, vamos a hacer cálculos, y para graficar vamos a seguir utilizando Matplotlib. Y vamos a hacer justamente el próximo taller, va a ser el próximo jueves como hoy, a partir de las 8, ¿no? ¿Qué librería se usa para usar HTML en Jupyter versus Visual Studio Code? Ya, mira, ¿no? La HTML básicamente es un lenguaje no de programación, sino de etiquetas. Ya, yo Jupyter nunca he usado, no te mentiría diciendo, yo no he usado, siempre he trabajado con Visual Studio Code o con Sublime Text, que son los editores de código. Entonces, generalmente los que tienen librerías son los lenguajes de programación o también CSS que tiene librerías como son, o framework, mejor dicho, como que son Bootstrap, herramientas que te ayudan a trabajar mejor. Ahora, en este caso HTML, bueno, pues no le capto bien librería, ¿no? ¿Qué librería usa para HTML? O sea, HTML no tiene librerías en sí. HTML, como digo, es un lenguaje no de programación, simplemente es de etiquetas y maquetados. Básicamente es para formar el esqueleto de una página web. Por ejemplo, si tú te vas a una página web, entonces acá tú ves, ¿no? Todo esto, todo el esqueleto está hecho básicamente pues con HTML. Incluso nosotros podemos ir acá, a ver, ver código fuente. Mira, acá vamos a ver el código fuente de esta página web y acá vemos, vea que está HTML.
Básicamente, pues es todo. Pero HTML en sí, librerías no tiene, como sí. Básicamente, HTML tiene un montón de etiquetas que tú puedes formar cuadros, puedes hacer todo, toda la parte del esqueleto, como digo. Y ya los estilos le das ya con CSS, ¿no? Básicamente, que tampoco el lenguaje de programación es un lenguaje de estilos. Ya este color de fondo, imágenes, tú lo subes con HTML y ya le das más estilo con CSS, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Así que... Ah, extensiones. Ah, ya. Ah, ya, extensiones. Claro, yo en Visual Studio Code utilizo, por ejemplo, una extensión que me permite ver los cambios inmediatos es lo que acá he mostrado, ¿no? A ver, está acá. Live Server, ¿no? Por ejemplo, Live Server, tenemos M, o sea, hay muchos, por ejemplo, si te percatas acá, me indica cómo está el color, ¿no? De cada etiqueta, ¿no? Entonces, hay muchas extensiones, va a depender de lo que tú uses, pero yo utilizo los básicos por ejemplo, cuando yo creé esto, el HTML, puse, ¿no? Eliminé esto, HTML, ¿no? Eso hay una extensión que se llama Emmet y me genera directo esto, ¿no? Entonces, sí, extensiones, pues hay muchas extensiones, simplemente acá puedes buscar, ¿no? Pero yo no utilizo muchas extensiones en sí, utilizo los básicos. En sí hay un montón de extensiones que puedes utilizar y te ayudan bastante, ¿no? Algunos para corregir datos o te corrige la sintaxis. Pero yo, te soy sincero, no utilizo muchas extensiones. ¿Alguna pregunta de alguien respecto a Python? Así, quizás no he entendido o para cerrar la sesión. Y también quedan invitados para la próxima sesión que vamos a hacer, ¿no? El desarrollo de la lógica. Y indicarles que esto de acá es una primera etapa, la lógica, porque la segunda etapa es poder todo tu contenido de código llevarlo a una interfaz gráfica. A ver, y tú ya pues ya ahí puedas ya meter los datos, ya no es necesario que estés programando nuevamente, ya tú lógicamente ya ingresas solo los datos y ya te da el resultado, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta así que tengan? Acá me dije display. Sí, sí, display acá, in-out me dice display también podrías usar. Sí, claro, display también podemos usar para mostrar. Justamente es una función de mostrar, ¿no? Pantalla. Un archivo ejecutable. Sí, a ver, les voy a mostrar ahorita. Ya yo tengo en sí, el siguiente paso es crear una interfaz gráfica y luego convertirlo en un archivo ejecutable. Yo acá tengo, a ver, voy a abrir. Tengo acá eh, PyQt6. Ya, voy a abrir acá Open Folder. Ya. Y yo tengo acá Proctor, ¿no? Acá tengo interfaz donde si yo ejecuto, eh, sí, como el expediente. Sí, ahí está ejecutando justamente, sino que este ahí es pesado porque acá ya utiliza interfaz gráfica. Esto es, ¿ves? No sé, ¿se ve? A ver, voy a seleccionar. Eh, no sé si se logra observar el... No, no se está viendo la interfaz. Ya, ya, a ver, voy a ¿ah? A ver. Ya, no lo está compartiendo. Ahorita les comparto la interfaz. Mm, ya, ahora sí se ve la interfaz. Disculpen. Sí, ahora sí se ve. Entonces, esta es una interfaz gráfica. O sea, el primer paso es crear la lógica de programación. Lo siguiente, para crear una interfaz gráfica necesitas aprender un framework. Ahora, framework de Python para crear interfaz gráficas tenemos a PyQt6, que es el más usado, ya que es un framework que está orientado a la programación de objetos. Otro es Tkinter, no sé si habrán escuchado, y otro también es Streamlit. Entonces, hay distintos frameworks. Entonces, para usar esos frameworks, lógicamente necesitas sí tener un poco de base
de Python, lo que es programación orientada a objeto, clase, porque ese framework trabaja bastante con eso. Y ya tú creas, ¿no? Acá simplemente yo ingresaría los datos. Voy a probar, ya les voy a mostrar, voy a ingresar los datos desde acá y vamos a corroborar. Yo tengo acá, por ejemplo, acá tengo el peso del suelo molde, es el de acá, ¿no? Entonces yo ingresaré es 10.560.4. El otro es acá 10.768.3. 10.954, bueno, que es punto cero, y 10.972.9. El 7 date es el volumen del molde. El volumen del molde, pues entonces es 2090 centímetros cúbicos. No, que es peso el molde, te confundiendo. Peso el molde es 60-68 gramos en todos. 60-68. Ahora, la ventaja de esto es pues que el código ya no lo ves. Entonces, a veces en Excel modificamos, tenemos nuestro eje de cálculo y lo podemos alterar, ¿no? En cambio acá no, el código ya está interno. El volumen del molde es 2090. Acá internamente ya hace los cálculos, o sea, ahí ven que no tenemos toda la tabla completa porque ya de hace cálculos internos. 2090 y 2090. El peso del suelo húmedo más tara, acá solo ingresamos los datos, 502.9, acá es 510.6, 540.2 y acá es 518.6. Y el peso suelo seco más tara es 490.2, 487.7, 506.3 y 477.5. Y finalmente el peso de la tara, que en este caso es cero, ¿no? Pero igual tenemos que ingresarlo porque internamente yo le programaba para que ingrese, solo en este caso es cero. Yo grafico, y aquí está, ¿no? La máxima densidad seca, 2.19 gramos por centímetro cúbico. Óptimo contenido de humedad, 7.09, ¿no? Y es nuestros valores que sale acá, ¿no? 2.19, aquí está tres decimales, 7.09, 7.1, ¿no? Y si deseo limpio los datos, o también puedo guardar. Yo tengo que un archivo para, básicamente una pestaña para guardar, clic, y yo puedo guardar, ¿no? En formatos, el programa solo para guardarlo en formato JPG, PNG, imagen, ¿no? Y puedo limpiar y nuevamente ingresar otros datos. Entonces, pero para poder elaborar esto necesitamos conocer un framework y los frameworks tienen otros, un poco más de teoría, ¿no? Porque acá tenemos que aprender a crear lo que son los windows, las ventanas, los espacios, todo eso, ¿no? Y una vez que tú creas esto, porque ahorita yo todavía estoy dependiendo acá de Visual Studio Code, de mi editor de código. El siguiente paso es esto, convertirlo en un ejecutable, que generalmente yo utilizo PyInstaller, que es rápido y donde tú lo abres directamente. Ya no es necesario que vaya al editor de código y tenga que ejecutar para que se abra esta interfaz gráfica, ¿no? Entonces, y como este es un programa pequeño, pues no es como un programa como ETAP, SAP o Revit, AutoCAD, no es necesario que lo instales todavía en tu máquina, ¿no? Simplemente como un instalador, simplemente como un ejecutable, ¿no? No sé si alguien tiene más otra pregunta ahí o... Sí, ya, me preguntan acá, ya, cotación Jupyter, mira acá, sí, claro, no, ya, claro, no, sí, 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 JavaScript. Yo como digo, Jupyter no he usado, no lo he usado. Yo me baso básicamente me he quedado con los editores de código, tanto Visual Studio y Sublime Text. Claro, sí, sí he trabajado también con Node.js, incluso con React también me estaba aprendiendo, porque yo aparte tengo otro emprendimiento donde quería hacer mi página web, ¿no? Y lo hice, pero lo hice con PHP, no lo hice con Python, ¿no? Ahora tiene sus... Sí, a ver, les voy a compartir, a ver. Sí, sí, lo voy a guardar antes de que se retire. A ver, este código lo voy a guardar en GitHub y les voy a compartir el enlace. Ya, a ver, voy a crear una copia. Acá. GitHub es como un hosting donde tú puedes almacenar todos tus trabajos de código que desarrollas. Entonces acá, rama main, aceptar. Bien. Les voy a compartir, no se retire todavía y les voy a compartir el enlace para que puedan tener el código a la mano. Ya, a ver, a ver. Ujú. Ya está, ya. Aquí está. Y aquí está. Esta es mi cuenta de GitHub.
Y si desea, podemos ir acá. Acá yo tengo algunos repositorios que he hecho. Yo, por ejemplo, como le digo, mi área es los pavimentos, me encanta, sobre todo nuevas tecnologías. Bueno, nueva entre comillas, porque SuperPay, al menos aquí en Perú, casi no usamos, ¿no? Pero estoy ahora justamente desarrollando una tesis de investigación, voy a comenzar, vinculada a SuperPay. Y entonces acá tengo, ¿no? Diseño mezcla asfáltica Marshall que subí. Ahí, por ejemplo, utilicé Scikit-learn para hacer ajustes de regresión polinomial. Tengo acá, pues, de matrices, podemos hacer cálculo, capacidad carga admisible. Acá de Proctor, acá vamos a encontrar lo que hemos subido, ¿no? Aquí está justamente el taller. Y les voy a compartir este link. A ver, acá está el código que hemos hecho hoy día. Acá tenemos el cuadro, todo, ¿no? Entonces este código. A ver. Ya, a ver, les voy a compartir. Ahí tienen el link, ahí pueden acceder a mi cuenta de GitHub y copiar el código, ¿no? Básicamente. Sí, también se puede hacer justamente tú cuando ya desarrollas un programa para una empresa, tienes que entregar toda una documentación en PDF y tienes que darle también, pues, garantía, ¿no? De que si tienen problemas tienes que apoyarles, ¿no? Como les digo, si ustedes pueden desarrollar cualquier software, incluso, pues, de si están metidos en geotecnia, estabilidad de taludes, ¿no? Muchas veces pueden salir, porque a veces, pues, no te dan, ¿no? Si quizás ustedes manejan Plaxis o Slide, ¿no? Entonces ya pueden crear su propio programa, ya saben graficar, si tienen, ¿no? Todo ese conocimiento, pueden crear, ¿no? No es necesario que sea tan complejo, ¿no? Generalmente ya pues, cuando ya manejen más el lenguaje, ya pues pueden crear, ¿no? Como yo he creado ya pues mi programa para para calcular mi óptimo contenido de cemento asfáltico con Python, ¿no? Ya, lógicamente pues necesitas pues conocer los ensayos, ¿no? Yo como digo, yo estoy metida en pavimentos buen tiempo, también he desarrollado pues mi programa para calcular las proporciones de pies de agregados, ¿no? El diseño de mezclas según ACI 211, ¿no? Diseño de concreto. Entonces pueden crear cualquier tipo de programa que ustedes deseen, ¿no? Lógicamente para eso necesitan conocer algunos frameworks para crear interfaces gráficas, ¿no? Entonces ahí tienen el código. Sí, David, exactamente cuál puedo desarrollar en forma de aplicación. Sí, también de granulometría también he hecho, sí he hecho bastante, como les digo. O sea, sí, claro. Ah, ya, en forma de aplicación. Sí, pero, o sea, no sé qué tanto. Tendría que ser un. Lo que pienso hacer en forma de aplicación es lo diseño de mezclas fálticas, método SuperPave, porque eso no hay casi, ¿no? O sea, incluso no muchos ingenieros conocen la metodología y eso es un método SuperPave, pues ya tiene 31 años, ¿no? Desde que se lanzó allá por el 93. Entonces, sí, o sea, pienso hacer en SuperPave un add-on, ¿no? Pero para eso hay que conocer bien el ensayo, porque SuperPave es muy distinto a Marshall, ¿no? Aparte que la granulometría en SuperPave, pues, es diferente, aparte de que trabajamos con en el eje X por el tamaño de los tamices que están en escala logarítmica, lo elevamos a la potencia 0,45. Entonces, SuperPave es bien interesante porque es un trabajo que se hace desde la elección del cemento asfáltico en función a la temperatura donde tú vas a ejecutar, ¿no? A diferencia de Marshall, que es mucho más empírico y que simplemente, pues acá en Perú, al menos, no sé en qué país estarán, trabajamos en función al PG. Por ejemplo, en Lima trabajamos PG, perdón, esta de penetración, 60-70. Pero no tiene mucho nada que ver con el clima en cual tú te encuentras. En cambio, SuperBase sí, pues trabaja con las temperaturas promedios máximos y mínimos, trabaja pues con datos estadísticos. Entonces sí pienso crear una aplicación vinculada al diseño de mezcla asfáltica, pero por método SuperPage. Sí, claro, David. Diego Velasco, sí, me puedes compartir. O sea, porque ahora también está un poco entrando más a la geotecnia, porque también me llama la atención, sobre todo la estabilidad de taludes, ¿no? Porque estaba interpretando un poco cómo desarrollaron pues programas como Plaxis, Slide, Flap, ¿no? Que son bien interesantes, justamente ahí estaba desarrollando en algunos. Cómo interpretar, ¿no? Cómo desarrollar la estabilidad de taludes, ¿no? O sea, los métodos que hay, ya sean pues método Bishop, método Spencer, ¿no? Hay tantos métodos que he visto. Y sí, sí, me puedes compartir y vemos eso, ¿no? La falla por More Column. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta así adicional?
Sí, muy agradecido más bien, incluso me traba porque es la primera vez que hablo así, generalmente yo trato directamente entre una persona, a veces no, pero espero hacer mejor presentación el próximo jueves que vamos a desarrollar la lógica de programación para calcular, ¿no? Es la capacidad de carga admisible y última, ¿no? Por falla por corte general, ¿no? Y ahí vamos a conseguir que va a ser mucho más sencillo porque ya no se hace ajuste, pues. Ah, el método Dovelas, claro, sí. El método Dovelas es interesante. Incluso yo estoy ahorita leyendo un poco lo que es elementos finitos, lo que usa Plaxis, ¿no? Pero sí, es un poco loco. Pero sí, sí, sí. Método Dovelas, sí. Ahí es interesante los métodos que tiene, ¿no? Y la selección de los grids, ¿no? Por ejemplo, el he visto que tiene distintos tipos de selección de grids. Si la falla es siempre cuando es circular. ¿Y qué pasa si la falla ya no es circular? También ahí es distinto, ¿no? Entonces, el objetivo, como siempre, y como dijo, si aquí hay ingenieros de la UNI, acá de Perú, hay un ingeniero excelente que es el doctor Scaletti, él siempre dijo, siempre que usemos un software hay que tratar de entenderlo como el por qué sale el por qué, ¿no? O sea, al final el software tú le ingresas el dato y te arroja datos, pues no te va a arrojar el output o los valores, pero siempre hay que tratar de entender cómo es que hace los cálculos, todo, ¿no? Y yo más o menos estaba haciendo eso de interpretar un poco a Sly y a Plaxis. Sobre todo Plaxis más complejo porque está basado en elementos finitos, pues, y ese es más, es una teoría mucho más abstracta, más complejo, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco, Víctor, Edgar. Sí, ahí tal, me pueden buscar también, o sea, ahí en las diapositivas, ahí te tengo mi canal que hay PaveTech, básicamente que pavimentos tecnológicos. Tengo mi canal en Facebook, en YouTube. Ahí subo los códigos y ahí coloco también el link básicamente de mi cuenta de GitHub, ¿no? Donde pueden ustedes copiar el código, porque en sí GitHub pues es bien, bien importante porque yo lo llamo la red social de los programadores, ¿no? En GitHub pues tú puedes, con Git, que es un sistema de control de versiones, puedes ver todos los cambios que le haces a un código, ¿no? Desde un inicio. Pero parece sí, he visto que ya los programadores, que a los cuales respeto, jamás yo respeto a todos los que estudiaron ingeniería de software porque es muy amplio, ¿no? Y tienen sus áreas también ellos. Como nosotros tenemos pavimentos, hidráulica estructural, hidrología, obras de arte, la ingeniería de software también he visto que tienen control de calidad, tienen backend, tienen frontend, tienen otro, pues, base de datos. Es todo un mundo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por compartir mi cuenta de LinkedIn. Sí, ahí me pueden seguir también. Y como les digo, o sea, yo muy agradecido con todos ustedes y quedan invitados para la próxima semana, igual jueves como hoy, de 8, ¿no? A las 8 vamos a hacer el desarrollo lo que después cálculo de capacidad de carga admisible y último, ¿no? Falla por corte general. Vamos a usar pues varias ecuaciones. Básicamente es un módulo matemático. Vamos a utilizar un módulo de Python que es matemática. Como se darán cuenta, Python una ventaja es pues que a diferencia otro lenguaje de programación tiene muchos módulos matemáticos para hacer análisis estadísticos, incluso pues modelos de predicción. Si acá en la sala hay pues ingenieros especialistas en suelos y pavimentos, entenderán que la nueva metodología de diseño de pavimentos mecanístico y empírico está basada en modelos de predicción. Y los gringos, pues ustedes saben que nosotros trabajamos con su norma, ellos han hecho años de investigación en campo y lo han llevado a modelos de predicción. Por lo que sé, pues ellos han desarrollado su programa con C++ y C Sharp, ¿no? No han utilizado Python. Pero es importante entender eso porque así vamos a poder calcular ya no los espesores del pavimento como tal, porque ya ahora los gringos en su nueva metodología buscan determinar en qué tiempo va a fallar un pavimento, ya sea por abollamiento, fisuramiento, cargas de fatiga, todo eso, ¿no? Entonces es interesante. Y para entender eso sí necesitamos saber programación, porque los gringos también han metido mucho a su programa lo que son las APIs. Básicamente su programa captura la temperatura de la zona de Estados Unidos, ¿no? Y para eso ellos trabajan con la NOAA, que es el equivalente al CENAMI en Perú. Bueno, en otros países, pues no sé cuál será la institución que se encarga de monitorear las temperaturas, el medio ambiente, todo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Diego Velasco. Más bien, espero pues les haya ayudado en algo. Y ya como les digo, ahí está el link, ¿no? Ya les he dejado. Sí, Víctor, ahí ya les dejo justamente el link para que me sigan, tanto en YouTube sobre todo, ¿no? Y en Facebook. Y también en mi cuenta de LinkedIn también cuelgo siempre, ¿no?
Y no solo de programación, también de nuevas tecnologías de pavimentos, de distintas, ¿no? Como digo, yo, mi área es de los pavimentos, es lo que me encanta, ¿no? Perfecto, estimados ingenieros. Entonces, yo muy agradecido, ya nos hemos pasado más de lo... y agradecido también con el ingeniero Luis y Structural Tech por haber permitido que este taller se desarrolle. Sin su apoyo no hubiera sido posible, ¿no? Muy agradecido, ingeniero Luis. Sí, muchas gracias por la exposición, muchas gracias a todos por su asistencia, muy, muy buen taller. No se olviden que el otro jueves también vamos a estar realizando el mismo taller. La grabación que están que preguntan, pues, como ya lo habíamos comentado, va a estar compartida en el grupo en el WhatsApp, en la página de Facebook de Structural Tech y se va a subir al canal de YouTube de igual manera. El material también se ha compartido en los grupos de WhatsApp y pues vamos a estar haciendo el recordatorio dentro de una semana del taller que se va a realizar otra vez el ingeniero Ángel Ramos. Así que esto sería todo por esta noche. Nos vemos el otro jueves para seguir viendo más de Python aplicado a la geotecnia. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.